profundo en los bosques nevados de Montana, donde el viento cortaba a través de los pinos como una cuchilla y el silencio oprimía pesado sobre una cabaña solitaria, Jack Walker había aprendido a vivir sin esperar milagros. Pero en esta noche helada, un sonido suave en la puerta rompió el silencio, y cuando él la abrió, todo cambió. Si tú crees que incluso en los momentos más fríos, la esperanza puede aún llegar, deja amén, deja temprano. El invierno se había asentado sobre el borde norte de Montana, el tipo de frío que llegaba silenciosamente y se quedaba envolviendo el bosque en luz pálida y suave nieve implacable. Y en esa quietud se alzaba una pequeña cabaña de madera donde Jack Walker vivía solo. Un ex Navy SEAL en sus tempranos 40 que había elegido distancia de pueblos y gente no porque no le gustaran, sino porque el silencio era más fácil de manejar que los recuerdos. Jack era alto y de complexión sólida, sus movimientos económicos y controlados, su rostro definido por líneas marcadas y ojos firmes que rara vez revelaban emoción. Un hombre moldeado por años de disciplina y pérdida, moldeado especialmente por una misión en el extranjero que terminó con vidas salvadas pero compañeros perdidos. Un evento que lo dejó respetado por otros, pero internamente retraído, cuidadoso, lento, para confiar en el consuelo o la paz. Y ahora sus días seguían rutinas simples de cortar leña, revisar trampas, mantener la cabaña. Rutinas que daban estructura sin exigir sentimientos, rutinas que llenaban el tiempo sin hacer preguntas. Esa tarde la nieve había estado cayendo constantemente, por horas no violenta, pero lo suficientemente espesa como para suavizar cada sonido, y el bosque parecía más cerca de lo usual, presionando sobre la cabaña mientras el viento se movía suavemente a través de los pinos, llevando aire frío que se colaba por las paredes, mientras Jack se sentaba cerca de la estufa con una taza de café que se había enfriado, sus pensamientos desenfocados, divagando entre nada y todo, consciente del vacío familiar que venía cuando no había misión que completar y nadie esperándolo en ningún lugar. Él había aprendido con el tiempo que este vacío era más seguro que la esperanza, porque la esperanza tenía una forma de reabrir puertas que él había cerrado deliberadamente. Sin embargo, incluso así sus instintos nunca durmieron completamente, y cuando un sonido débil lo alcanzó desde afuera, algo más suave que el viento, algo fuera de ritmo, con el bosque, su cuerpo respondió antes que su mente, hombros tensándose, respiración ralentizándose, atención, agudizándose una reacción nacida de años, cuando la vacilación podía significar la muerte. El sonido llegó de nuevo, un rasguño apagado contra la madera seguido por un gemido bajo casi vacilante, y Jack se puso de pie, moviéndose silenciosamente por la habitación, cada paso colocado con cuidado, como si alguien pudiera estar mirando, aunque la parte lógica de él sabía cuán improbable era eso. Pero la lógica nunca lo había salvado en el pasado. La conciencia sí. Él se detuvo cerca de la puerta, escuchando, su mano apoyada en el picaporte, sintiendo el frío a través del metal. Sus pensamientos tocando brevemente cuán tiempo había pasado desde que alguien había llamado a su puerta. Cuán tiempo había pasado desde que alguien lo había necesitado para algo más allá de lo que sus propias manos podían manejar. Y ese pensamiento agitó una tensión desconocida en su pecho. Cuando él finalmente abrió la puerta, el frío entró de inmediato, agudo y limpio, llevando consigo el olor a nieve y pino, y en el resplandor de luz pálida desde dentro de la cabaña él la vio. Una pastora alemana de pie en el porche, su pelaje espeso y oscurecido por la nieve, su postura alerta pero no agresiva, sus ojos fijos en él con una intensidad que lo detuvo a mitad de la respiración,
porque había inteligencia allí, y urgencia, y algo que se sentía incómodamente cerca de un propósito. Ella no era joven, quizás de 4 o 5 años. Su hocico ligeramente empolvado con escarcha, su cuerpo delgado y fuerte a la manera de un perro de trabajo, y sostenido suavemente en su boca, había un pequeño bulto envuelto en una manta delgada, del cual venía el sonido más débil. Un frágil llanto que cortó el frío más bruscamente que cualquier viento. Y a su lado, pegado a su pata, estaba un cachorro de pastor alemán más pequeño, no más de unos pocos meses de edad, su pelaje más claro, sus movimientos inciertos, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la confusión, sus ojos moviéndose rápidamente entre Jack y su madre como si buscara instrucciones. El entrenamiento de Jack le decía que evaluara amenazas, que controlara variables, que mantuviera la distancia. Pero no había ninguna amenaza aquí que él pudiera ver, solo una situación imposible desplegándose frente a él. Y por un momento, él simplemente se quedó allí, su mente luchando por alinear lo que estaba viendo con todo lo que él entendía sobre el mundo. Porque los perros salvajes o callejeros no traían niños a las puertas, y sin embargo aquí había un niño vivo, respirando totalmente dependiente. La perra madre dio un paso adelante, cuidadosamente lo suficientemente lento para que Jack pudiera ver el control deliberado en su movimiento, y ella bajó el bulto sobre las tablas de madera del porche. Luego retrocedió posicionándose entre Jack y el cachorro, no en desafío, sino en protección, su mirada nunca dejando su rostro, y en ese intercambio silencioso Jack sintió algo cambiar, un reconocimiento que no venía de la lógica sino de la experiencia, porque él había visto esta mirada antes en los ojos de soldados bajo su mando, la mirada que decía que todo dependía de lo que sucediera a continuación. Él se arrodilló instintivamente, bajándose, reduciendo el espacio entre ellos sin invadirlo, y solo entonces vio al niño claramente. Un recién nacido envuelto demasiado delgadamente para el clima, piel sonrojada por el frío, labios temblorosos mientras otro débil llanto escapaba, y el sonido lo atravesó directamente, pasando por alto las paredes que él había construido a lo largo de años de distancia controlada, agitando una respuesta que no había sentido desde antes de la misión que lo cambió, desde antes de que aprendiera cuán rápidamente las vidas podían desaparecer. El cachorro dejó escapar un pequeño gemido presionándose más cerca de su madre, y Jack notó cómo las orejas de la perra se movían hacia el bosque y de nuevo hacia él comprobando los alrededores, comprobando la intención, comportándose menos como un animal y más como un centinela, y la realización lo inquietó de una manera que se sentía a la vez errónea y familiar cuidadosamente. Lentamente Jack extendió la mano hacia el niño, sus manos firmes a pesar de la avalancha de pensamientos, consciente de que cualquier decisión que tomara en este momento pondría algo en movimiento que no podría deshacerse, consciente de que podía cerrar la puerta, pedir ayuda más tarde, fingir que no había visto nada y continuar la vida tranquila que había construido. Pero cuando sus dedos rozaron la manta y sintieron el calor debajo, sintieron el frágil movimiento de un cuerpo vivo, dependiendo enteramente de lo que él eligiera hacer. A continuación, él comprendió que esta noche no pedía sus habilidades o su fuerza, sino algo mucho más difícil, algo que él había evitado desde que dejó el servicio. Y mientras la perra madre observaba sin interferencia, mientras la nieve continuaba cayendo en suaves capas interminables alrededor de ellos, Jack levantó al niño en sus brazos, retrocedió hacia el calor de la cabaña y cerró la puerta detrás de él sin saber aún quién era el niño o cómo habían llegado a su porche, pero sabiendo con absoluta claridad
que la vida tranquila que había estado viviendo acababa de terminar el calor de la cabaña. Envolvió a Jack mientras cerraba la puerta sellando el viento, aunque el frío parecía persistir en la respiración superficial del niño, y sin vacilación él se movió con la misma calma eficiencia que una vez lo había guiado a través de zonas de combate, colocando al recién nacido suavemente sobre la vieja mesa de madera cerca de la estufa, quitándose su propia chaqueta para crear una barrera entre la piel frágil y el frío implacable. El bebé era diminuto, más ligero de lo que Jack esperaba, con piel pálida teñida de azul en los dedos y los labios, ojos sellados, respiración irregular. Y la vista apretó algo profundo en el pecho de Jack, porque la debilidad como esta siempre había exigido acción, nunca demora. Y sin embargo, esto no era una misión con reglas claras o planes de extracción, solo una vida indefensa dependiendo completamente de él. Él ajustó el fuego, alimentándolo con leña seca, observando cómo las llamas se volvían más estables. Luego dirigió su atención a lo poco que tenía hurgando en los estantes hasta que encontró leche en polvo destinada a emergencias vieja pero sellada y una olla pequeña, sus manos firmes, incluso mientras sus pensamientos corrían a través de posibilidades, lesiones, exposición, lo que podría pasar si él fallaba en actuar lo suficientemente rápido afuera, a través de la ventana, con bordes de escarcha. Él pudo ver la silueta de la madre pastora alemana acomodándose directamente frente a la puerta, su cuerpo alineado con ella, como si ella fuera parte de la estructura misma, ancha espalda al viento, orejas alertas, ojo nunca desviándose lejos de la cabaña, mientras el cachorro se acurrucaba cerca de su costado, presionando su pequeño cuerpo en su calor, su temblor anterior disminuyendo, pero no desapareciendo, y Jack notó la precisión de la postura de la madre, la forma en que ella cambiaba su peso para proteger al cachorro, la forma en que ella nunca una vez arañó la puerta o gimió, confiando en él de una manera que se sentía inmerecida y pesada mientras la leche se calentaba. Jack la probó cuidadosamente, recordando instrucciones básicas de campo, taladradas en él años atrás. Luego alimentó al niño lentamente con un paño limpio, observando ansiosamente cualquier signo de rechazo o asfixia. Pero después de unos pocos momentos tentativos, el bebé respondió. Diminuta boca moviéndose débilmente, tragando con esfuerzo, pero con determinación. Y Jack dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo el sonido bajo y controlado, el mismo sonido que él solía hacer cuando un compañero herido se estabilizaba lo suficiente como para sobrevivir el transporte. La respiración del niño se alivió el color, regresando lentamente a mejillas y manos, y Jack se sentó en una silla todavía sosteniendo el pequeño bulto, estudiando el rostro ahora relajado en sueño, golpeado por cuán desconocida, y sin embargo instintivamente comprendida, se sentía esta responsabilidad, porque él había liderado hombres protegidos civiles, seguido órdenes bajo presión. Pero esto era diferente, íntimo, no compartido, una decisión sin testigos y sin rango que la guiara. A medida que los minutos pasaron a una hora, la cabaña se volvió más silenciosa, llena solo con el crepitar del fuego y el ritmo constante de la respiración del niño. Y los pensamientos de Jack divagaron a pesar de sus esfuerzos por contenerlos, tocando recuerdos que rara vez se permitía revisitar. De su esposa Emily, una mujer con cabello castaño rojizo, usualmente recogido en una cola de caballo suelta, piel clara que se pecosa fácilmente al sol, y una risa que una vez había suavizado los días más difíciles de su servicio. Una mujer que había creído firmemente que la habilidad de Jack para proteger significaba que estaba destinado a hacer más que sobrevivir, y su muerte repentina en un accidente de carretera
Años antes había vaciado algo dentro de él que nunca había reparado del todo, enseñándole que el apego tenía un costo que él podría no sobrevivir 2 veces. El fuego chasqueó bruscamente, devolviéndolo al presente, y él se dio cuenta de que la decisión ante él ya se estaba formando, la reconociera o no, porque dejar al niño afuera ya no era posible, y llamar a las autoridades en medio de una tormenta podría significar horas de retraso que el bebé no tenía. Y así él hizo lo que siempre había hecho mejor. Él evaluó, adaptó y mantuvo la línea. Él preparó una cama improvisada cerca de la estufa, acolchándola con mantas dobladas, comprobando la temperatura una y otra vez, ajustando la distancia del fuego hasta que se sintió bien. Luego acostó al bebé cuidadosamente, observando cualquier signo de angustia. Su cuerpo se inclinó protectoramente sin pensamiento consciente. Afuera, la perra madre se movió ligeramente, pero no se alejó. Y cuando Jack entreabrió la puerta lo suficiente para mirar, el aire frío entrando alrededor de sus botas, ella encontró sus ojos con calma, su mirada firme, inquebrantable, como si confirmara un acuerdo tácito. Y Jack asintió una vez, un pequeño gesto que lo sorprendió con su sinceridad, antes de cerrar la puerta de nuevo. A medida que la noche se profundizaba, Jack se encontró sentado en la silla junto al niño, completamente vestido, renuente a dormir, su mente repasando contingencias, posibles explicaciones, peligros que aún no podía ver. Y con cada minuto que pasaba, la realización se asentaba más firmemente de que lo que sea que trajo a ese niño a su porche aún no había terminado con él. Y ese silencio, el silencio alrededor del cual había construido su vida, finalmente había sido roto de una manera que no podía ser deshecha. El bebé se movió una vez, dejando escapar un sonido débil, y Jack se inclinó hacia adelante de inmediato, apoyando una mano grande y callosa suavemente sobre el pecho del niño, sintiendo el subir y bajar, anclándose en esa simple e innegable prueba de vida. Mientras afuera la madre pastora alemana permanecía en su puesto, la nieve acumulándose en su espalda, inmóvil, vigilante, y en esa quietud compartida Jack aceptó lo que aún no había dicho en voz alta, que él mantendría al niño durante la noche, sin importar el riesgo, sin importar las preguntas, esperando con la luz de la mañana. La mañana llegó en silencio, la tormenta agotada dejando atrás una calma pálida y frágil, mientras la luz se filtraba entre los árboles y revelaba un mundo remodelado por la nieve. Y Jack salió de la cabaña con cuidado medido, el frío mordiendo, pero ya no vicioso, el aire lo suficientemente claro como para llevar el sonido por millas, mientras la madre pastora alemana esperaba a poca distancia su postura diferente, ahora menos rígida que la noche anterior, pero decidida como si las horas oscuras hubieran sido una vigilia y el amanecer marcara el momento de moverse. Jack aseguró al bebé dentro, comprobando el calor y la respiración. Por última vez, luego siguió al perro hacia el bosque, confiando en un instinto que no podía explicar completamente, pero que reconocía como familiar, el mismo instinto que una vez le dijo cuándo avanzar y cuándo esperar. Y mientras se adentraban más entre los pinos, la nieve crujiendo bajo sus pies, el perro marcó un paso constante, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás y asegurarse de que lo seguía, su pelaje capturando la luz en tonos de negro y tostado, sus movimientos eficientes, entrenados por necesidad más que por orden, mientras el cachorro permanecía atrás cerca de la cabaña, demasiado joven para viajar, acurrucado contra la puerta donde el calor aún persistía. El bosque se abría gradualmente, el silencio espeso pero no vacío, y los pensamientos de Jack divagaban a pesar de su enfoque, retrocediendo a otros bosques,
Otros terrenos, lugares donde había llegado solo minutos demasiado tarde, donde el humo aún se elevaba y los cuerpos yacían inmóviles, donde el resultado ya había sido decidido antes de que él pudiera cambiarlo, y el recuerdo le apretó la mandíbula, porque ninguna cantidad de entrenamiento lo había preparado para el peso de ese momento, para saber que el esfuerzo a veces importaba menos que la llegada. El perro disminuyó la velocidad cerca de un pequeño claro, donde la nieve estaba revuelta desigual, marcada por signos de lucha y colapso, y el pecho de Jack se apretó antes incluso de que él la viera una mujer joven, tendida parcialmente enterrada, su forma delineada por la escarcha, su cabello oscuro suelto de debajo de un gorro de lana mechones, congelados contra su piel pálida, sus rasgos suaves pero tensos, congelados en una expresión que hablaba de dolor y resolución más que de miedo. Y mientras Jack se arrodillaba junto a ella, notó los detalles automáticamente. La forma en que sus manos estaban posicionadas, la forma en que su cuerpo se curvaba hacia adentro como si protegiera algo que ya no estaba allí, la forma en que su ropa, aunque gastada, había sido arreglada cuidadosamente, sugiriendo intención más que accidente. Ella no podía tener más de 20 años, esbelta, con rasgos finos y piel de tono oliva, ahora apagada por el frío, y había una calma en su rostro que lo golpeó inesperadamente. Una calma que le recordó a civiles que él había visto aceptar su destino, no con rendición, sino con un enfoque feroz en lo que más importaba. Y cerca de su pecho él encontró el trozo de papel doblado, protegido de la humedad, la tinta débil pero legible. Y cuando él leyó las palabras, «Por favor, salva a mi bebé», el impacto fue inmediato y brutal, porque la petición no era de rescate o supervivencia o misericordia, sino de continuación, de significado más allá de la muerte. Jack cerró los ojos brevemente, su aliento empañando el aire, y el bosque pareció quedarse quieto mientras el peso de ello se asentaba. La comprensión de que la mujer había caminado hasta que no pudo caminar más, que había confiado en el perro para terminar lo que ella no pudo, y que esa confianza ahora descansaba directamente en él. La pastora alemana se sentó cerca, con la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo. Ya no vigilante sino lúgubre, y Jack se dio cuenta de que esta perra no solo había estado custodiando a un niño, sino que había sido parte de una familia, un protector convertido en mensajero. Y esa realización profundizó la responsabilidad de una manera que las palabras no podían tocar. Él se puso de pie lentamente, escaneando el área, notando ramas rotas y huellas medio llenas de nieve. Señales de que la mujer había luchado sola por cierta distancia antes de colapsar. Y la parte práctica de él catalogaba detalles incluso mientras la parte humana retrocedía, porque la practicidad era un escudo que él había aprendido a usar cuando la emoción amenazaba con abrumar. Él regresó a la mujer, se quitó los guantes y le cerró suavemente los ojos. Un pequeño acto que se sintió necesario y que lo ancló, y luego se dedicó a la tarea de enterrar, eligiendo un lugar debajo de un gran pino, donde el suelo, aunque congelado, podía ser trabajado con esfuerzo, sus manos moviéndose constantemente, mientras cavaba, músculos ardiendo, respiración controlada, cada movimiento deliberado, porque esto también era una especie de deber, uno que requería presencia más que velocidad. Mientras trabajaba, recuerdos surgieron sin ser invitados de rostros que él había prometido proteger, de familias que él había conocido después de disculpas habladas y no dichas, y con cada palada de nieve y tierra, él reconoció el conocido dolor de llegar demasiado tarde, incluso mientras reconocía la diferencia, esta vez porque aunque no podía salvar a la madre, aún podía honrar la petición que ella había dejado atrás. Cuando la tumba estuvo lista, él levantó a la mujer cuidadosamente,
depositándola para descansar con una dulzura que lo sorprendió, arreglando sus manos sobre su pecho, colocando la nota doblada entre ellas, y cubriéndola con tierra y nieve hasta que su forma se mezcló de nuevo con el bosque. Luego fabricó un simple marcador con ramas caídas, clavándolo en el suelo, el gesto tranquilo y sin ceremonias pero sincero. La pastora alemana se levantó y dio un paso adelante, bajando la cabeza brevemente hacia la tumba antes de regresar hacia la cabaña, y Jack siguió la promesa formándose, no como palabras, sino como resolución sólida e inquebrantable, porque las promesas eran algo que él entendía mejor cuando eran internas, no dichas y absolutas en el camino de regreso. El bosque parecía diferente, menos neutral, como si hubiera revelado algo que usualmente mantenía oculto, y Jack sintió el peso del niño esperando detrás de él. El futuro condensado en una forma frágil que exigía acción en lugar de reflexión. Y para cuando la cabaña apareció a la vista, la decisión se había asentado por completo, no como impulso, sino como compromiso. Porque cualesquiera que fueran los peligros que se avecinaran, cualesquiera que fueran las preguntas que siguieran, él lo llevaría a cabo. Él protegería al niño, no por obligación o redención, sino porque alguien le había confiado lo último que tenía. Y él no le fallaría ahora. El día apenas había comenzado a quitar el gris del bosque, cuando Jack notó la primera señal de que el silencio en el que confiaba había cambiado, no a través del sonido, sino a través de la ausencia, porque los pájaros que usualmente regresaban después de una tormenta permanecían en silencio, y los perros también lo sintieron. La madre pastora alemana, levantándose de su lugar de descanso cerca de la cabaña, con una rigidez que indicaba alerta más que descanso, sus orejas inclinadas hacia adelante, su cuerpo posicionado directamente hacia el estrecho sendero que salía de los árboles, mientras el cachorro permanecía cerca detrás de ella, más pequeño, ahora contra la amplia extensión de nieve, sus movimientos cautelosos, pero imitando los de ella lo mejor que podía. Jack aseguró al bebé dentro, comprobando el calor y la respiración de nuevo. Luego se movió hacia la ventana. Su postura relajada para cualquier observador casual, pero internamente precisa, notando huellas donde no debería haber habido ninguna. Huellas de botas frescas cortando la nieve, en una línea demasiado directa para ser accidental, y sus instintos, largamente dormidos pero nunca borrados, se despertaron completamente porque este patrón era familiar. El enfoque deliberado, la confianza de alguien que creía que pertenecía a donde quiera que se dirigiera. Él acababa de alejarse de la ventana cuando llegó el golpe, firme y medido. No el sonido vacilante de alguien perdido, sino el ritmo asertivo de alguien que esperaba cumplimiento, y Jack sintió un destello de frío asentarse bajo sus costillas. No miedo, sino cálculo, porque golpes como ese rara vez traían buenas noticias. Él abrió la puerta solo a medias, lo suficiente para ver sin ceder terreno, y allí de pie había dos hombres que no pertenecían al bosque. El primero alto, alto y de hombros anchos, envuelto en un pesado abrigo negro que parecía caro a pesar del desgaste, su barba oscura recortada, su cabello escondido debajo de un gorro de lana tirado bajo, sus ojos pálidos y evaluadores, el tipo que recorría las superficies rápidamente y retenía lo que importaba, mientras el segundo hombre estaba ligeramente detrás de él, más delgado, con una cara estrecha y mandíbula sin afeitar, su postura encorvada pero su mirada inquieta, lanzándose más allá de Jack y hacia la cabaña como si buscara algo específico. El hombre más alto habló primero, su voz suave, practicada, llevando una facilidad que sugería que estaba acostumbrado a obtener respuestas, presentándose como Mark Evans,
afirmando que buscaba al hijo de su hermana, explicando que ella había estado viajando por la zona y nunca llegó a su destino. Y las palabras estaban cuidadosamente arregladas, simpáticas pero vagas, mientras el hombre más delgado, que se hacía llamar Luke, permaneció en silencio. Manos enterradas en sus bolsillos cambiando su peso de un pie a otro, como si la quietud lo incomodara. Jack escuchó sin interrupción su rostro neutral, pero internamente él estaba catalogando inconsistencias. La falta de urgencia en su tono, la ausencia de dolor genuino, la forma en que los ojos de Mark se movieron brevemente hacia el interior de la cabaña cuando el bebé se agitó débilmente, la forma en que la mandíbula de Luke se tensó al sonido. Y años de entrenamiento susurraron, lo que su conciencia ya sabía que estos hombres no eran familia. No el tipo que caminaba a través de tormentas de nieve, guiados por el amor en lugar de la oportunidad. Detrás de Jack, la perra madre dio un paso adelante hasta que su cuerpo fue completamente visible, plantándose directamente entre los hombres y la entrada, su postura sólida e inconfundiblemente defensiva, mientras el cachorro se apretaba contra su hombro, tratando de parecer más grande de lo que era. Y Jack notó cómo la mirada de Mark se detuvo en los perros, calculando, ajustando, y eso solo confirmó todo, porque los hombres que no pretendían hacer daño no medían a los animales como obstáculos. Jack respondió con calma, diciéndoles que no había visto a nadie que coincidiera con su descripción, que las carreteras eran peligrosas y viajar imprudente, su voz firme, no invitando a más conversación, y la expresión de Mark cambió sutilmente, la preocupación educada adelgazándose en los bordes, revelando impaciencia debajo, mientras él insistía de nuevo, preguntando si Jack había oído algo durante la tormenta, algún ruido inusual, alguna señal de paso. Y con cada pregunta, Jack sintió la tensión estirarse más fuerte. Un alambre familiar tirado entre dos puntos, listo para romperse. Luke finalmente habló, su voz más áspera, menos controlada, comentando que sería una pena si algo le sucediera a un niño con tal clima. Y el comentario tenía la intención de inquietar, de probar los límites, y Jack respondió no con palabras, sino con quietud, el tipo que ponía nerviosos a hombres como Luke, porque no ofrecía nada contra lo que empujar. Los perros reaccionaron al instante. La perra madre emitiendo un gruñido bajo y sostenido que vibró en el aire, no fuerte pero inconfundible, mientras el cachorro la imitaba en un tono más agudo e incierto, y Mark levantó una mano ligeramente, indicando a Luke que retrocediera, sus ojos entrecerrándose mientras reevaluaba la situación, el cálculo de costo-beneficio cambiando detrás de ellos. Jack encontró la mirada de Mark directamente entonces, permitiendo justo la suficiente dureza en su expresión para ser comprendido, y dijo simplemente que debían irse, que el bosque no era indulgente con aquellos que se demoraban sin razón, y por un momento pareció que Mark podría discutir, podría presionar más, pero en cambio sonrió débilmente, asintiendo como si concediera un punto menor, prometiendo que continuarían su búsqueda en otro lugar, su cortesía ahora con un filo más frío. Algo que permaneció después de que las palabras terminaron, los dos hombres se giraron y caminaron de regreso hacia los árboles, sus figuras gradualmente tragadas por la distancia y la nieve que caía, pero Jack no se relajó porque partidas como esa rara vez eran finales, y la sensación de amenaza permaneció colgando en el aire como el eco de un disparo disparado hace mucho tiempo. Él cerró la puerta y deslizó el cerrojo en su lugar, permaneciendo inmóvil durante varios segundos, mientras escuchaba al bosque reclamar su quietud, los perros acomodándose, pero no completamente a gusto.
Y cuando él finalmente regresó a la habitación donde el bebé dormía, el peso de su decisión se sintió por completo, porque este encuentro había transformado la incertidumbre en realidad. Había trazado una línea clara entre la seguridad y la persecución. Él revisó al niño de nuevo, ajustando las mantas, sus movimientos suaves pero precisos, y mientras se sentaba junto al pequeño y constante subir y bajar del pecho del bebé, él reconoció la verdad que ya no podía ignorar, que cualquier camino que se presentara ahora implicaría peligro, no solo para él, sino para la vida que había elegido proteger. Y eso significaba mantenerse firme, no solo durante la noche, sino a través de lo que siguiera, porque alejarse ya no era una opción. Y el silencio, una vez su refugio, se había convertido en una responsabilidad que ya no podía permitirse. La decisión llegó a Jack, sin drama ni duda, asentándose en su lugar con la misma tranquila certeza que lo había guiado a través de innumerables elecciones bajo presión, porque una vez que los hombres se habían ido y el bosque reclamó su quietud, él comprendió que la cabaña había dejado de ser un refugio y se había convertido en un marcador en el mapa de otra persona, y los marcadores invitaban al regreso. Él se movió por el espacio con propósito, empacando solo lo que importaba, sus acciones económicas, botas junto a la puerta, mantas extra dobladas firmemente, comida sellada y contada, el bebé revisado y vuelto a revisar, calor ajustado, respiración constante. Y mientras trabajaba sintió un sutil cambio dentro de sí mismo, un aflojamiento del enfoque estrecho que una vez había definido sus días, porque esta vez sus cálculos incluían más que la supervivencia, incluían consecuencias. Él miró por la ventana repetidamente, leyendo la nieve en busca de señales, notando cómo las huellas podían delatar la dirección, cómo el viento borraría algunas evidencias, pero no todas. Y él eligió el momento cuidadosamente, no apresurándose, porque la prisa dejaba patrones, y los patrones contaban historias, y los hombres que habían venido a su puerta eran del tipo que escuchaba atentamente las historias dejadas atrás. La madre pastora alemana lo observaba desde cerca del hogar, sus ojos siguiendo cada movimiento, comprendiendo sin órdenes su lenguaje corporal, tranquilo pero listo, mientras el cachorro revoloteaba cerca de su flanco, su curiosidad atemperada por el instinto de permanecer cerca, sus orejas demasiado grandes para su cabeza, su pelaje aún suave con la juventud. Y Jack reconoció la dinámica inmediatamente: líder y aprendiz, la responsabilidad pasada a través de la proximidad, más que la instrucción. Él envolvió al bebé de forma segura, probando correas y nudos, asegurándose de que nada pudiera resbalar o soltarse, y mientras levantaba el pequeño peso contra su pecho, sintió la familiar estabilidad que venía con tener algo que proteger, que no podía protegerse a sí mismo, una estabilidad que calmaba el ruido persistente de viejos miedos, porque por primera vez desde que dejó el servicio, su dirección no estaba definida por la evasión, sino por la intención. Antes de irse caminó el perímetro, una última vez borrando las huellas que pudo, arrastrando ramas ligeramente sobre la nieve, minimizando la historia que contaría su partida. Luego se detuvo en la puerta, observando el interior escaso de la cabaña, la silla junto a la estufa, las marcas en la pared donde se habían medido las estaciones, y aceptó que dejarla atrás, incluso temporalmente, era una pérdida necesaria, una que podía soportar si significaba que el niño estaría a salvo. Afuera, el aire era agudo pero claro, el tipo de frío que quemaba sin malicia. Y Jack ajustó su agarre, pisando el estrecho sendero que conduciría hacia la carretera y luego al pueblo más allá, eligiendo una ruta que se desviaba en lugar de cortar recto, confiando en la distancia sobre la velocidad, mientras la perra madre se ponía en posición a su lado lo suficientemente cerca
para tocar pero sin agobiar, y el cachorro siguió luchando brevemente a través de la nieve más profunda antes de encontrar un ritmo, su determinación superando su tamaño. Mientras se movían, los pensamientos de Jack se volvieron hacia adentro, no a recuerdos del pasado, sino al futuro que él había rehusado por mucho tiempo. Imaginar la forma de días que podrían incluir voces horarios dictados por la necesidad más que por el hábito, la posibilidad de conexión que no terminara en pérdida por defecto, y la realización lo inquietó incluso mientras estabilizaba sus pasos porque el cambio, una vez invitado, rara vez se mantenía pequeño. El sendero se ensanchó cerca del antiguo camino forestal, y allí Jack disminuyó la velocidad, escuchando, escaneando, asegurándose de que estaban solos. Luego continuó. Los perros adaptándose fácilmente, la madre alerta a cada sonido, el cachorro mirando hacia atrás a menudo como si verificara que la cabaña todavía existía, que dejarla no significaba abandono, y Jack sintió un destello de comprensión en esa mirada. Reconociendo su propio largo hábito de revisar detrás de él incluso después de elegir avanzar. Varias millas adentro, el paisaje se suavizó, los árboles se adelgazaron, el cielo se abrió, y Jack divisó un movimiento adelante que lo detuvo en seco, una figura solitaria en el camino, y él les hizo una señal a los perros para que se detuvieran, esperando hasta que la persona se hizo más visible. Una mujer caminando cuidadosamente, con un haz de leña equilibrado en su cadera, su postura erguida a pesar de la carga, su paso medido y sin prisas. Cuando ella notó a Jack, ella también se detuvo, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de asentarse en una curiosidad cautelosa. Y mientras ella se acercaba, Jack la observó rápidamente. Una mujer de unos 30 y tantos años, estatura promedio, esbelta pero fuerte, cabello rubio oscuro trenzado y recogido bajo un gorro de punto, piel clara y curtida por el trabajo al aire libre, ojos firmes y reflexivos, el tipo que evaluaba antes de reaccionar. Ella se presentó simplemente como Sarah Miller, una vecina de más abajo en la carretera, su voz tranquila, sin forzar, y cuando notó al bebé, su expresión se suavizó de inmediato, la preocupación reemplazando la cautela, y Jack sintió una breve tensión aliviarse, porque la preocupación genuina tenía una textura que él reconocía. Él mantuvo su explicación mínima, declarando solo que el niño necesitaba calor y seguridad, y Sara asintió sin presionar por detalles, ofreciendo en cambio información, diciéndole que el camino hacia el pueblo era transitable pero lento, que las quitanieves habían despejado parte del camino, que la iglesia estaría abierta, y su manera sugería una mujer acostumbrada a ayudar sin exigir explicación. Un rasgo moldeado, dijo en voz baja, por haber necesitado ayuda ella misma después de que un accidente invernal le había quitado a su esposo y la había dejado reconstruyendo sola. Los perros la observaron de cerca, la madre evaluando, el cachorro curioso. Y cuando Sara se agachó ligeramente, extendiendo una mano con la palma hacia abajo sin alcanzar, la perra madre permitió un breve olfateo antes de regresar a Jack, la aceptación concedida pero provisional, y Sara sonrió débilmente ante eso, entendiendo los límites. Se separaron sin ceremonia, Sara continuando hacia su cabaña, Jack retomando su ruta, y el encuentro reforzó su elección porque le recordó que el pueblo significaba recursos, significaba ojos y paredes y sistemas que podían absorber el riesgo mejor de lo que la soledad jamás podría. Mientras la tarde declinaba, la fatiga se instaló. Pero Jack ajustó su ritmo, tomando pequeños descansos cuando era necesario, atento al calor del bebé
y la resistencia del cachorro redistribuyendo el peso, dividiendo el viaje en segmentos manejables, y con cada paso el camino lejos de la cabaña se hizo más real el compromiso, menos abstracto, cuando las luces del pueblo finalmente aparecieron a través de los árboles distantes pero inconfundibles. Jack sintió una liberación que no había anticipado. No alivio, exactamente, sino confirmación, porque la elección de irse no lo había disminuido. Lo había clarificado, y mientras cruzaba el último tramo de carretera cubierta de nieve con la perra madre firme a su lado y el cachorro avanzando con terca resolución, él supo que lo que sea que les esperara más allá de los árboles lo enfrentarían juntos, y que la vida tranquila que había protegido por tanto tiempo había dado paso a algo más exigente y, inesperadamente, más vivo. Para cuando Jack llegó al borde del pueblo, el anochecer había comenzado a asentarse, el cielo adquiriendo el color apagado del acero, mientras las luces parpadeaban una por una a lo largo de la estrecha carretera principal, y la presencia de gente, aunque escasa, se sentía casi abrumadora después de días de silencio forestal, porque las voces se oían, las puertas se abrían y cerraban, y la vida se movía en pequeños ritmos visibles que Jack había mantenido a distancia durante mucho tiempo. Él disminuyó su paso instintivamente, ajustando al bebé contra su pecho, asegurando calor y comodidad, mientras la madre pastora alemana permanecía cerca, alerta pero tranquila, su pelaje empolvado con nieve que captaba el resplandor de las farolas, y el cachorro seguía con esfuerzo visible, cansado pero determinado, sus pequeñas patas levantándose más con cada paso, como si la pura voluntad lo llevara hacia adelante. La iglesia se alzaba cerca del centro del pueblo, modesta y desgastada. Su exterior de madera pintado de blanco, pero suavizado por la edad, un solo campanario, elevándose simplemente en lugar de orgullosamente, y mientras Jack se acercaba, sintió un sutil alivio en su pecho. No alivio exactamente, sino reconocimiento, porque lugares como este estaban construidos para albergar historias más pesadas que la suya, construidos para recibir. En lugar de preguntar, la puerta estaba abierta. La luz se derramaba sobre la nieve, y adentro vio a un hombre de pie cerca de los primeros bancos, alto y corpulento, con cabello entrecano, cortado corto, y una barba cuidadosamente recortada, que enmarcaba un rostro marcado por líneas ganadas a través de años de escuchar en lugar de hablar. Y cuando el hombre se giró, sus ojos eran firmes y amables, evaluando sin sospecha, y él se presentó como el pastor Thomas Reed, su voz baja y uniforme, su postura relajada pero arraigada. Un hombre que llevaba la autoridad en silencio, formado, dijo más tarde, por crecer como el hijo mayor en una familia que perdió a su padre temprano, la responsabilidad llegando antes que la preparación. Jack explicó solo lo necesario, sus palabras escasas pero honestas, y Thomas no interrumpió, no se apresuró. Su mirada se desvió brevemente hacia el bebé y luego hacia los perros, abarcando la imagen completa en lugar de aislar partes, y cuando Jack terminó, Thomas asintió una vez y les hizo un gesto para que entraran, ofreciendo calor sin ceremonia. Fue allí donde Mary Collins apareció atraída por el sonido del movimiento, una mujer de unos 30 y tantos años, con cabello castaño recogido en un nudo práctico, su complexión esbelta pero fuerte, su piel pálida con un leve rubor por el frío, y ojos que inmediatamente se suavizaron cuando cayeron sobre el niño. Ojos que habían aprendido a contener el dolor sin dejar que los endureciera, porque Mary había perdido a su esposo y a su pequeña hija en un accidente automovilístico. Años antes, un evento que había remodelado su vida de la ambición al servicio
llevándola a formarse como enfermera y a trabajar de cerca con la iglesia, cuidando a aquellos que necesitaban una atención tranquila y paciente. Sin dudar, ella tomó el relevo donde Jack se detuvo, comprobando la temperatura, la respiración y el color del bebé con manos expertas, sus movimientos suaves pero seguros, hablando en voz baja para calmar tanto al niño como al hombre que lo había llevado tan lejos. Y Jack sintió que retrocedía ligeramente, no por distancia, sino por confianza, reconociendo la competencia cuando la veía. Los perros fueron guiados a una esquina cerca de la puerta donde se trajeron cuencos de agua sin preguntas, y la perra madre se acomodó rápidamente, observando todo con una vigilancia compuesta que no interfería mientras el cachorro se acurrucaba a su lado, el agotamiento finalmente superando la curiosidad. Mientras Mary trabajaba, habló en voz baja, no pidiendo detalles sino explicando lo que estaba haciendo, cómo el bebé mostraba signos de exposición, pero estaba respondiendo bien, cómo el calor y la vigilancia serían críticos durante la noche. Y Jack escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, el peso de la responsabilidad cambiando ligeramente, pero no desapareciendo. Porque la confianza no significaba liberación, significaba carga compartida. El pastor Thomas se apartó brevemente para hacer llamadas. Su tono medido mientras contactaba a las autoridades locales, explicando la situación sin dramatización, y Jack notó cómo el proceso se desarrollaba con calma, sin alarma, porque este era un pueblo acostumbrado a manejar las cosas juntos, no perfectamente, pero con intención. Mientras esperaban, Mary sostuvo al bebé cerca, meciéndolo suavemente, tarareando en voz baja, una melodía simple que no llevaba palabras pero transmitía estabilidad. Y Jack la observó, notando cuán naturalmente se ajustaba, cómo la respiración del bebé se sincronizaba con sus movimientos, cómo su expresión contenía tanto ternura como contención, como si ella supiera mejor que reclamar lo que podría tener que dejar ir. Cuando ella finalmente levantó la vista hacia Jack, su mirada era abierta, curiosa pero respetuosa, y ella preguntó su nombre, su papel en todo esto, y Jack respondió llanamente, ofreciendo hechos sin adornos, y ella asintió, no presionando más su aceptación inmediata pero reflexiva. Y en ese intercambio Jack sintió algo desconocido. Una sensación de ser visto no como un problema a resolver, sino como una persona dentro de una situación. La policía llegó más tarde liderada por el oficial Daniel Brooks, un hombre de unos 40 y tantos años, con una mandíbula cuadrada, barba ligera de unos días y ojos cansados que habían visto más de lo que su uniforme sugería su comportamiento profesional, pero no rígido moldeado. Explicó brevemente por años de trabajar en un pequeño pueblo donde las líneas se difuminaban entre el deber y la familiaridad, y Jack relató lo que sabía contando los hombres que habían venido a su cabaña, sus nombres, su manera. Y Brooks escuchó atentamente haciendo preguntas precisas, ya formando conexiones, porque rumores de personas desaparecidas y actividad sospechosa habían estado circulando discretamente durante semanas, mientras se tomaban declaraciones y se delineaban planes. Jack sintió la tensión de los últimos días comenzar a redistribuirse, no a desaparecer, sino a asentarse en canales manejables, porque la responsabilidad ahora era compartida entre sistemas en lugar de recaer únicamente sobre sus hombros. Y sin embargo, cuando Mary le entregó el bebé por un momento para que ella pudiera preparar suministros, el agarre de Jack se tensó instintivamente. El vínculo formado no a través del tiempo, sino a través de la necesidad. Y él comprendió entonces que la confianza en otros no disminuía su propio compromiso, lo clarificaba. El capítulo del aislamiento se estaba cerrando, reemplazado por algo menos predecible, pero más honesto,
Y mientras la noche se profundizaba afuera de las ventanas de la iglesia, la nieve continuaba cayendo suavemente. Jack se sentó en un banco con el bebé durmiendo contra su pecho, los perros descansando cerca, y se permitió por primera vez desde que dejó el bosque creer que había lugares destinados a atrapar a la gente cuando salía de la oscuridad, lugares construidos no solo de paredes, sino de cuidado silencioso y constante, y cuando el official Brooks finalmente confirmó que una investigación comenzaría de inmediato, que el niño sería protegido. Jack asintió, aceptando la siguiente etapa del viaje con la misma resolución que lo había llevado hasta aquí, sabiendo que había elegido correctamente, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque ya no lo enfrentaba solo. Los días que siguieron se desarrollaron con una intensidad tranquila que Jack reconocía bien. El tipo que venía no del caos, sino del movimiento deliberado, de sistemas despertando y dirigiendo su atención hacia un problema que ya no podía ser ignorado. Y mientras la nieve continuaba cayendo suavemente afuera de la iglesia y edificios cercanos, la investigación avanzaba de maneras que eran mayormente invisibles, pero constantemente efectivas. El oficial Daniel Brooks regresó a la mañana siguiente con otro hombre, el detective Alan Pierce de la unidad del condado, un hombre delgado de unos 40 y tantos años, con cabello entrecano, cortado al ras del cuero cabelludo, una nariz afilada y ojos que no se perdían casi nada. Su comportamiento tranquilo pero inquisitivo, moldeado por años de trabajar casos que involucraban a personas que se escondían detrás de caras comunes. Y Jack sintió inmediatamente que este era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que dejaba que otros se rebelaran. Se sentaron juntos en una pequeña oficina detrás del santuario de la iglesia, el aire oliendo débilmente a libros viejos y café, y Jack relató todo de nuevo sin embellecer, sin minimizar, describiendo a los hombres que vinieron a su cabaña, sus nombres, su postura, la forma en que hicieron preguntas que rodeaban en lugar de aterrizar. Y mientras hablaba, Pierce tomó nota con moderación, ocasionalmente levantando la vista, su mirada firme, conectando detalles sin interrumpir. Mientras Brooks llenaba los huecos sobre informes similares de pueblos vecinos, susurros de mujeres desaparecidas, trabajadores indocumentados, familias transitorias cuyas desapariciones nunca se habían alineado del todo hasta ahora. Mary Collins se unió a ellos brevemente para proporcionar sus observaciones, su voz suave pero precisa, mientras explicaba la condición del bebé y cómo la exposición sugería horas en lugar de días en el frío, su claridad clínica dando peso a la línea de tiempo, y Jack notó cuán naturalmente ella equilibraba la empatía con el profesionalismo, una habilidad forjada. Él sabía por haber una vez dejado que la emoción la abrumara y haber aprendido dolorosamente a recuperar el control sin perder la compasión, la verdad surgió no como una sola revelación, sino como una convergencia. Los nombres Mark Evans y Luke señalados en los registros vinculados a una operación más grande moviendo gente a través de rutas rurales explotando el aislamiento y la confianza, y cuando Pierce confirmó que se habían emitido órdenes de arresto y que las detenciones estaban en curso. Jack sintió que una tensión que había cargado desde el bosque comenzó a aflojarse, no a disolverse por completo, sino a transformarse en algo más manejable, porque el peligro nombrado era más fácil de enfrentar que el peligro imaginado. Más tarde esa tarde, Pierce regresó con la confirmación de que los hombres habían sido puestos bajo custodia sin incidentes. Evidencia incautada que los vinculaba directamente a intentos de tráfico, y lo más importante, que el bebé había sido identificado a través de registros hospitalarios y un informe de persona desaparecida presentado semanas antes por una trabajadora social que había perdido contacto con la madre
durante la asistencia de reubicación, y al escuchar esto Jack sintió el peso del momento en el bosque, resurgir la imagen de la mujer en la nieve ahora anclada a un nombre y una realidad que se extendía más allá de su promesa solitaria. El bebé fue reconocido oficialmente como víctima, no como objeto de disputa, y el alivio que inundó la habitación fue silencioso pero profundo. Mary cerrando los ojos brevemente, el pastor Thomas inclinando la cabeza en agradecimiento, y Jack sentado muy quieto, absorbiendo la confirmación de que lo que él había cargado, protegido y por lo que se había preocupado, había importado más allá de su propio sentido del deber. Fue Pierce quien abordó el siguiente tema, explicando cuidadosamente que si bien el sistema tomaría las decisiones a largo plazo, la necesidad inmediata era la estabilidad, y dado el papel de Jack en el rescate y el claro vínculo ya formado, el tribunal probablemente lo aprobaría como tutor temporal si él estaba dispuesto, las palabras colgando en el aire más pesadas que cualquier amenaza que Jack hubiera enfrentado hasta ahora, porque esta no era una decisión sobre supervivencia o estrategia. Se trataba de presencia, consistencia y vulnerabilidad. Jack pidió tiempo. Una breve caminata afuera y mientras salía al aire frío, encontró a los perros esperando cerca de los escalones de la iglesia, la madre levantándose para recibirlo, su expresión indescifrable pero atenta, el cachorro saltando hacia adelante con energía renovada. Ahora que el calor y la comida habían regresado, y Jack se agachó instintivamente, apoyando una mano en el cuello de la madre, sintiendo la fuerza constante debajo de su pelaje, anclándose en algo real y sin complicaciones, pensó en la vida que había construido alrededor de la ausencia, el control que le brindaba la previsibilidad, y luego pensó en la semana pasada, en noches medidas por la respiración, en lugar del silencio, en decisiones que importaban, no porque fueran perfectas, sino porque fueron tomadas, y comprendió que la pertenencia no era algo otorgado por un lugar o un papel, era algo elegido a menudo sin certeza, y el miedo que acompañaba esa elección no era una advertencia, sino un costo. Cuando regresó adentro, encontró a Mary sentada con el bebé, meciéndolo suavemente, su expresión reflexiva, y cuando ella levantó la vista, ella no le preguntó qué haría. Él solo dijo que cualquier cosa que él decidiera, el niño recordaría la sensación de ser sostenido de forma segura, incluso si no los detalles, y la simplicidad de esa verdad cortó su vacilación restante. Jack se volvió hacia Pierce y Brooks y dijo sí, no dramáticamente, no en voz alta, sino claramente, declarando que aceptaría la tutela temporal, que garantizaría la seguridad del niño y cooperaría plenamente con cualquier requisito. Y mientras hablaba sintió la sensación desconocida de compromiso, asentándose en su pecho no pesado, sino anclado como si algo que había estado a la deriva durante años finalmente hubiera encontrado tierra. El papeleo fue esbozado, los pasos explicados, y aunque nada de ello fue inmediato o simple, el camino estaba definido, y la definición siempre había sido algo con lo que Jack podía trabajar. Esa tarde, mientras las luces del pueblo parpadeaban y la nieve continuaba su paciente descenso, Jack se sentó una vez más en el banco de la iglesia con el bebé dormido contra él. Los perros descansando cerca, Mary hablando en voz baja con el pastor Thomas a unas pocas filas de distancia, y él se dio cuenta de que por primera vez desde que dejó el servicio, su presencia no era provisional, no prestada sino necesaria. Y cuando Pierce regresó brevemente para informarle que la identidad de la madre había sido plenamente confirmada y su caso sería cerrado con dignidad, Jack inclinó la cabeza honrando la promesa hecha en el bosque, el círculo de responsabilidad, ahora lo suficientemente completo como para avanzar, mientras la noche se asentaba.
Jack no se sentía triunfante o resuelto, pero se sentía alineado sus acciones, coincidiendo con algo más profundo que el instinto. Y cuando miró al niño y susurró una promesa que aún no transformaba en palabras, él supo que esta aceptación marcaba un punto de inflexión, no el fin del peligro o la incertidumbre, sino el comienzo de una vida que lo requería plenamente, y él estaba listo para responder a esa llamada. La primavera llegó sin anuncio, abriéndose camino en las montañas, mientras la nieve retrocedía pulgada a pulgada y el aire se suavizaba, y Jack se paró en el porche de su cabaña, observando el cambio con una quietud que se sentía ganada más que vacía, porque los meses desde la tormenta de invierno habían remodelado su vida silenciosa y completamente, no a través de grandes gestos, sino a través de compromisos diarios que exigían presencia más que fuerza. Los papeles de adopción habían llegado después de semanas de entrevistas, visitas y evaluaciones, todo manejado con paciente constancia por el condado. Y cuando el juez finalmente firmó la orden, Jack no sintió una oleada de triunfo, solo una profunda certeza arraigada, el tipo que se asienta en el hueso y se queda. Y él nombró al niño Noah, eligiendo un nombre que hablaba no solo de supervivencia, sino de paso de ser llevado a través de una tormenta a algo más estable. Noah se había vuelto más fuerte rápidamente, sus mejillas rellenándose, sus ojos alertas y curiosos, sus pestañas oscuras enmarcando una mirada que seguía el movimiento con fascinación. Y Jack aprendió el lenguaje de esos pequeños cambios, la diferencia entre hambre y fatiga, el ritmo del sueño y la vigilia, descubriendo que la vigilancia, una vez reservada para la amenaza, ahora encontraba su propósito en el cuidado. Los perros se adaptaron tan naturalmente, como si siempre hubieran pertenecido aquí, la madre pastora alemana, a quien Jack había llegado a llamar Luna, por la tranquila constancia en su mirada ocupando su puesto cerca de la puerta y luego cerca de la cuna vigilante, sin interferencias, su pelaje liso y brillante, con buena comida y descanso. Mientras Scout, el cachorro, crecía rápido y torpe, sus patas demasiado largas para su cuerpo, orejas inclinándose hacia adelante, mientras aprendía límites a través de una corrección suave en lugar de miedo, y Jack se encontró sonriendo más a menudo de lo que notaba. Las pequeñas interrupciones de madera mordida y juguetes esparcidos marcando una vida vivida en lugar de evitada. Mary Collins visitaba regularmente al principio en su rol profesional, verificando el desarrollo de Noah, aconsejando sobre alimentación y horarios. Pero con el tiempo su presencia cambió, volviéndose menos sobre evaluación y más sobre compañía. Su cabello castaño a menudo recogido de forma suelta, mechones escapándose cuando reía. Su postura relajada en el espacio familiar de la cabaña. Sus manos seguras pero suaves mientras ayudaba sin tomar el control. Y Jack apreció ese equilibrio profundamente, porque reflejaba su propia curva de aprendizaje, la tensión entre control y confianza, cediendo a algo cooperativo. Su relación se desarrolló sin urgencia, moldeada por tareas compartidas y conversaciones tranquilas, más que declaraciones, noches pasadas en la mesa, con tazas de té discutiendo cosas ordinarias, el clima, los eventos del pueblo, la forma en que Noah parecía fascinado por la luz a través de la ventana, y a veces temas más pesados, surgían naturalmente. Mary hablando de su pérdida pasada con honestidad, en lugar de tristeza, Jack compartiendo pedazos de su servicio sin dramatización, y en esos intercambios encontraron un respeto mutuo, arraigado no en la necesidad, sino en la comprensión. Sarah Miller también se detenía ocasionalmente, sus visitas prácticas y breves trayendo suministros, ofreciendo consejos sobre el clima o las condiciones de la carretera.
su comportamiento inalterado, constante y arraigado. Y Jack reconoció la importancia de esas conexiones simples. La forma en que la comunidad se formaba no a través de la obligación, sino de la repetición a través de aparecer constantemente, sin expectativa. La cabaña misma se transformó sutilmente, ya no un lugar de retiro, sino de regreso, paredes con nuevas marcas de alturas medidas y rasguños juguetones. El silencio una vez cultivado ahora reemplazado por un sonido que se sentía vivo, y Jack notó cómo su propia postura cambió dentro de ella, hombros menos rígidos, movimientos menos protegidos, su atención expandiéndose más allá de las revisiones de perímetro a momentos que requerían suavidad, como sostener a Noah durante noches inquietas o guiar a Scout lejos del peligro con paciencia en lugar de mando. Una mañana clara y brillante, Jack salió con Noah acunado de forma segura contra él, el niño abrigado, los ojos muy abiertos mientras observaba el mundo, y los perros lo siguieron, Luna acomodándose a los pies de Jack mientras Scout giraba con energía juvenil, y las montañas permanecían inalteradas en la distancia, vastas e indiferentes. Sin embargo, Jack no sintió el impulso de desaparecer en ellas, porque lo que había encontrado aquí no lo confinaba, lo anclaba. Mary llegó poco después, su coche crujiendo suavemente por el camino de entrada, y ella se unió a ellos en el porche, apoyándose ligeramente en la barandilla. Su presencia fácil y sin forzar, y juntos observaron a Noah extender la mano hacia los perros, sus dedos curvándose con fascinación. Luna respondiendo con calma aceptación, Scout ofreciendo un lametón tentativo antes de retirarse, y Jack sintió un calor extenderse por él que no tenía nada que ver con el sol. Él pensó entonces en la promesa hecha en el bosque, en la mujer que había confiado a su hijo al azar y al instinto, y comprendió que la promesa no había terminado con la supervivencia o la seguridad. Continuaba aquí, en la continuidad, en la voluntad de construir algo que durara más allá de la crisis. Las responsabilidades legales, los riesgos continuos, los recuerdos que aún surgían en momentos inesperados, nada de esto se desvaneció, pero ya no definían los límites de su vida. Porque Jack había aprendido que la fuerza no se medía por la distancia mantenida, sino por la cercanía sostenida, y la disciplina que una vez lo mantuvo vivo, ahora servía a un propósito diferente, asegurando estabilidad, consistencia y cuidado, a medida que la mañana se desarrollaba la luz, cambiando a través del porche. Jack sostuvo a Noah un poco más fuerte sintiendo el latido constante contra su pecho, y en ese momento la realización llegó sin esfuerzo ni resistencia, clara y final, que la misión más importante de su vida no estaba detrás de él, en uniforme o delante de él, en la incertidumbre sino presente y respirando, requiriendo no tácticas o estrategia, sino devoción. Y mientras Luna levantaba la cabeza y Scout se acomodaba a su lado, Jack sonrió, no ampliamente, sino plenamente, comprendiendo por fin que la familia había llegado no por plan o sangre, sino por elección, y que esta elección, hecha en silencio y mantenida diariamente, era la verdadera medida de quién era y quién seguiría siendo. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan con truenos o luz, sino a menudo a través de elecciones silenciosas, corazones fieles y el coraje de proteger la pequeña vida de uno cuando nadie más lo hará. Dios obra a través de las personas, a través de la compasión, a través de momentos en que el amor es elegido sobre el miedo, e incluso a través de caminos inesperados que nos llevan exactamente donde somos necesarios. En nuestras vidas diarias, quizás nunca enfrentemos la misma tormenta, pero a todos se nos dan oportunidades para mostrar amabilidad, para defender lo que es correcto
y para convertirnos en un refugio para otra persona. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con aquellos que amas. Deja un comentario sobre dónde estás viendo o en qué crees y suscríbete al canal para más historias de fe, esperanza y redención. Que Dios te bendiga, proteja tu familia y guíe tus pasos cada día.